Bueno, aquí estamos en un video algo extraño y tampoco sin tener un guión detrás, pero ah, bueno, como dice en el título, solamente me vengo a quejar con respecto a ciertas cosas que me ha pasado a lo largo de mi vida. Tampoco no es nada interesante, pero de ahí si se quieren quedar, pues sean bienvenidos, ¿no? Por otro lado, vamos a ver, todo comenzó desde que tenía, ¿cuántos exactamente? Más o menos unos 7, 8 años. A los 8 años sí, a los 8 años, que estaba en segundo de primaria. Recuerdo que sufría de bullying aún así, estando muy pequeño. Uno de los alumnos que tenía más o menos unos 10, 11 años. Me golpeaba muy seguido, me quitaba mucho el dinero del almuerzo, el dinero que mi madre se esforzaba tanto con respecto a cómo ganarlo y dármelo para que él me lo quitara, pues me parecía algo injusto, ¿verdad? Yo creo que a todos nos parece injusto que simplemente llegue alguien más y por ser más grande o por tener un poco más de fuerza, simplemente te diga, dame tu dinero del almuerzo o te golpeo. Eh, A que sí que me parece realmente injusto a tal punto en el que no podía hacer nada, simplemente no podía contraatacar o decir de que no, de que parase. Cuando un día me terminé rebelando en contra de ellos, tenía una ingeniosa manera de que en aquellos tiempos tenía un cinturón con una hebilla que se abría y se cerraba como con un compartimiento. No sabría exactamente cómo decírselos, pero tenía un compartimiento pequeño y quedaba un pequeño hueco entre el cinturón y la hebilla. A tal punto en el que llegué a esconder la plata ahí y le decía de que no tenía nada y tampoco y me requisaban y no encontraban absolutamente nada. Era una ventaja para mí. Y por otro lado, en ese momento, como no encontraron nada, pues me golpearon hasta tal punto en el que casi me revientan un ojo porque me agarraron de la cabeza y han visto esa parte del muro que, que hay como que sobresale antes de chocar con una ventana. O sea, para poner una ventana se ponen ciertas, ciertas cosas para poder poner el vidrio. Y de esas cosas, tal vez, no sé cómo llamarles exactamente, hay un pequeño murito, un pequeño espacio de concreto para poder sostener eso y para poder pegar las cosas que soportan, que tienen el soporte de la ventana. Pues recuerdo muy claro de que este bully, no recuerdo su nombre, desgraciadamente. Este bully me agarró de la cabeza y me golpeó en la parte del ojo donde está un poco parte de la mejilla. No sé si ustedes sienten esta parte del ojo que es totalmente hueco y donde se siente ya el hueso. Ahí justamente fue que me pegó, me terminó reventando esa parte, terminé sangrando bastante. Eh, Mi ojo se puso muy rojo, me tuvieron que llevar al hospital, me puse muy mal. Eh, y pues me sacaron de ahí. Terminé el año en otra escuela y en esa misma escuela igualmente sufrí bullying. No era tanto como en la anterior, pero igualmente me quitaban mi dinero. Ahí va poco a poco, cada vez me deprimía más y, o sea, ¿qué tipo o qué niño de a partir de los 8 a 9 años, ya en ese momento, se sentía deprimido, se sentía impotente, simplemente decir, ¿por qué no puedo hacer nada en contra de ellos? O sea,
era obvio, eran 2 contra 1, a veces eran 3 contra 1, simplemente contra mí, y me quitaban mi dinero, y si no se los daba, pues simplemente me decían o me golpeaban. Era algo que simplemente, no sé, algo difícil de explicar si nunca han pasado por ello. Y para los que hayan pasado, lo más seguro sí se puedan sentir identificados con respecto a lo que estoy contando. Bueno, luego de todo eso, la verdad es que tuve ciertos problemas con los profesores igualmente. Para el año siguiente, en tercero de nuevo, no tuve ningún problema. De hecho, fui un estudiante bastante aplicado hasta tal punto en el que recuerdo que en aquellos momentos dejaban solamente a los estudiantes escribir las notas que escribía el profesor, bueno, la profesora en aquellos momentos, con un lápiz de grafito, un lápiz de escribir. Y a mí, yo era el único que yo lo hacía con lapicero. ¿Por qué? Porque mis notas eran tan altas en el que varios compañeros le reclamaban a la profesora de que por qué solamente yo con lapicero y no con lápiz. Y la profesora, no por simplemente preferencia, sino por lo que dijo, es que Giancarlo se lo ganó. O sea, él tiene buenas notas, él tiene esto y tiene aquello, y tiene los cuadernos tan limpios y tan ordenados de que él se gana el derecho de poder hacerlo con lapicero sin tener un margen de error. Es cierto que existen los correctores, la, ¿cómo decirlo? El borrador líquido, o se le podría decir así, para la tinta. Pero en ciertas partes así, ese año no tuve ningún problema, en cuarto tampoco. Ya cuando llegó a quinto de primaria, quinto de escuela, tuve un cierto problema con una profesora de que ya para ese tiempo ya me estaba incluyendo mucho en lo que llega a ser este mundo del ocultismo, de esto y aquello. En aquellos momentos no tenía mucha idea sobre respecto a ello, pero sí escuchaba varias veces Avenged Sevenfold, Slipknot, podría haber escuchado también My Chemical Romance, Alesana. Tenía más o menos unos 10 a 11 años, era el 2010, 2011. Dentro de esa época estaba muy fuerte los temas de los góticos, los emos, los darketos, los punketos, todas las culturas que aparecían en todo Latinoamérica, y no solamente en Latinoamérica, también en Europa, Estados Unidos, pero más que todo se dio a conocer por México, por Argentina y todo lo demás. Aquí en Costa Rica igualmente se hizo un reportaje, pero no fue tan llamativo con respecto a los metaleros, a los darketos, a los góticos. De hecho, no, hicieron el documental sobre los emos. Eh, y solamente existen 2 partes. La tercera parte hablaba sobre la vestimenta, pero es imposible encontrarla. O sea, lo he intentado buscar y no, es prácticamente imposible. Pero a lo largo de toda esa experiencia, cada vez que iba mejorando y que iba haciendo todo eso, em, me encontré con un tipo cuando estaba caminando con mi hermana tranquilamente, porque íbamos a un McDonald's a comprarnos un helado. Em, Nos encontramos con un tipo, con un metalero, más o menos de unos 27, tal vez 30 años. Era muy viejo ya, o sea, bueno, en aquellos tiempos yo lo veía muy viejo. Actualmente tengo casi esa edad, a que sé que. Em, pero luego de todo eso, de ciertas cosas que él nos dijo, no recuerdo la conversación que él nos dijo, pero em, cierta parte me hizo abrir los ojos en decir de que hay un mundo más allá. No solamente es
Michael Jackson que escuchaba en aquellos tiempos. No solamente es Slipknot, no solamente es aquello ni esto. Había un mundo mucho más allá afuera. Y me puse a investigar con respecto a los cybercafés. Tal vez lo pueden conocer así en el resto del mundo. Aquí en Costa Rica simplemente se les llamaban en internet. O sea, vamos al internet, ahí donde estaban un montón de computadoras y ahí solamente había internet y se pagaba por 1 hora o 2, depende de la plata que tú tenías o depende de la plata que tú querías invertir en el tiempo en el que querías simplemente estar en internet. Yo no recuerdo que me costó mucho de que yo hiciera mi Facebook. em, a tal punto en el que yo simplemente pagaba 1 hora o media hora porque no tenía nada que hacer, simplemente me metía a páginas que actualmente son olvidadas, como la famosa Super Bastardo. No sé si la conocieron, espero que sí. Era una página que siempre me pasaba horas de horas de horas jugando sus juegos. Eran muy tontos realmente, pero eran entretenidos a tal punto en el que simplemente a veces eran demasiado elevaditos de tono, a tal punto en el que yo, con mi inocencia, tapaba la pantalla para que no me vieran de que supuestamente estaba viendo cosas de desnudos. O sea, un videojuego, era simplemente un videojuego. Pero luego de todo eso, comencé a divagar por YouTube, por el YouTube de antaño, en donde aparecían ciertas canciones. Estuve investigando con respecto a las canciones. La primera canción que yo escuché sobre la cultura gótica fue de Lacrimosa. En ese momento apenas estaba saliendo el álbum de Sacrifice. Y escuché una canción, perdón por mi vocabulario, pero no sé mucho alemán, pero si mal no recuerdo es Einet Eins en Wicked, algo así. Por si acaso, igualmente les voy a dejar la canción en la descripción para que, por si tienen la curiosidad de irla a buscar. Luego de todo eso, cuando escuché esa canción, me enamoré de todo lo que venía, la composición, o sea, la voz de Tilo Wolf, el violín que estaba en medio de toda la canción, algo precioso. La escuché una y otra y otra y otra y otra vez, no paraba de escucharla, a tal punto en el que me puse a investigar, o sea, ¿qué ¿de dónde venía esa canción? Simplemente copiar y pegar en YouTube y listo, o en Google. Claro, en aquellos tiempos no existía Chrome ni Firefox. En ese momento solamente existía el Internet Explorer, que prácticamente ya no existe. Que los servidores ya se fueron desde hace ya casi 1 o 2 años atrás, lastimosamente. Es algo, bueno, que siempre va a permanecer en mi memoria. Igualmente los zumbidos de Messenger, el Messenger de antaño, no el Messenger de ahorita, de Meta, de Facebook. No, 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 no. Em, Luego también el clip de la autoayuda con respecto al internet y esto, el PowerPoint. Son cosas, bueno, sigo con el cuento. Eh, la cosa es que me puse a investigar con respecto a Lacrimosa. Me di cuenta sobre que era un grupo gótico que tenía ya varios álbumes y esto y aquello. Así que me puse en YouTube Lacrimosa y luego escuché Copycat, una de las canciones más afamadas por todo Lacrimosa y por todo el fandom. Luego también escuché Malina del álbum igualmente Sacrifice, Copycat desde el cuarto álbum de Inferno. Y poco a poco me fui metiendo solamente tenía esas 3 canciones y solamente esas 3 canciones escuchaba todo el tiempo en mi celular
teclas. Ni siquiera existían en ese tiempo los celulares de pantalla, o sea, ni táctiles, nada, nada, o sea, simplemente eran teclas. Eh, y no teníamos internet, de hecho, yo ni siquiera pasaba usando el celular. Yo, en el momento en el que estaba aburrido, agarraba mi celular y me ponía a jugar o me ponía a ver un video una y otra y otra y otra y otra vez, o simplemente me ponía a escuchar música, que simplemente eran unos audífonos, el celular, la música a full volumen y listo. Em, pero la mayoría del tiempo dejaba el celular de lado, iba a jugar con mis amigos, a las escondidas, a cualquier cosa que hasta fútbol nos poníamos a jugar en medio de la calle con dos piedras creyendo que es la cancha y una botella cuando ni siquiera había una bola. Eh, Igualmente nunca fui muy fan a que sí que, bueno, de jugar con respecto al fútbol, cosa que hoy en día no me gusta, no me agrada para nada el fútbol. Tengo que tolerarlo porque todo el mundo pasa hablando de ello, igualmente que con el mundial, ni más con este de Qatar de 2022, creo que es, o ni siquiera, no sé si es en el 2022 o en el 2024. Pero bueno, eh, todo eso siempre se mantenía así, yo era el portero, no había ningún problema. A veces cuando había una bola nos íbamos a un planché que había ya con barras metálicas como portería. Servía, pero había un río cerca que sí que había que tener cuidado. Yo igualmente era el portero, no me gustaba esforzarme mucho. Es cierto que igualmente me cansaba, pero eh, tampoco no era para tanto. No me gustaba pasar corriendo y que tampoco un paso en falso y me caía y pegaba toda la cara en el pavimento. No. La verdad es que prefiero simplemente quedarme en el marco sin ningún problema y los marcos eran pequeños, eran más o menos como de 1,5 metros de ancho y tal vez 2 metros de alto. Tampoco no es como para decir de que son de los de cancha de fútbol que son varios metros y que se tiene que tirar o esto o aquello, no. No, era algo pequeñito. Eh, con respecto a ello, como iban pasando los años, poco a poco me seguía metiendo al mundo de la cultura gótica. Iba viendo qué tal sobre cómo era el estilo de vida, el estilo de música que ellos tenían. Todo me iba fascinando. Poco a poco me iba metiendo más. Es cierto que todavía seguí escuchando Slipknot, Marilyn Manson, Avenged Sevenfold y ciertas bandas por ahí, pero poco a poco iba descubriendo más bandas como Sopor Eternus, The Birthday Massacre, también The of Tragedy, Nostra Morte, y etcétera, etcétera. Hay muchas de hecho, y hay demasiadas hasta tal punto en el que les podría hacer una lista de más de 50 grupos de música gótica que a mí me gustan y que yo les podría recomendar perfectamente. Luego de todo eso, recuerdo que en mi adolescencia mi familia nunca me quiso, la verdad. Cuando era pequeño siempre me decían, entre los tres, cuando me vieron de que ya me estaba vistiendo de negro junto con mi hermana, de que se estaba volviendo emo en aquellos tiempos, ella se cortaba y yo me quedaba como, pero ¿por qué carajo se está haciendo eso? O sea, ¿por qué se corta? Es que es por la depresión que tengo encima y bla, 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 y eso es como... Lizeth, usted nunca sufrió de bullying, usted nunca pasó por esto, usted nunca pasó por aquello y tampoco no pasó por tanto hasta tal punto en el que... ¿Para qué se está cortando? O sea, prácticamente he estado sufriendo más yo y yo ni siquiera tengo la necesidad de cortarme. A mí me parece estúpido una autolesión. ¿Para qué? O sea, en lo personal es cierto, o sea, sí me sentía con respecto a ciertos momentos solo, pero, y, pero
yo sabía de que tarde o temprano siempre iba a terminar un día y iba a venir otro. En ese momento no tenía ¿cómo decirlo? Tanta fascinación por medio de la muerte, se le podría decir. A tal punto en el que, ¿qué puedo decir? Bueno, más o menos a los 13 años, eh, mi madre, mi padrastro, porque sí, mi madre y mi padre biológico se divorciaron cuando yo era muy pequeño, más o menos como a los 3 años, a que sí que no tuvo que haberme afectado eso, o al menos eso pienso yo. Igualmente mi padre, como todo buen padre latinoamericano, siempre deja de lado a los hijos y los deja a su suerte. Mi madre tuvo que trabajar todos los días, solamente tenía libre los domingos y llegaba los sábados cuando salía del trabajo a las 7 de la noche, llegaba a las 8:30 de la noche cansada o casi a las 9, pero siempre llegaba con pollo para poder cenar. Eso siempre se lo voy a agradecer a mi madre. Una pieza de pollo y una coca para cada uno. Éramos solamente yo, mi madre, mi padrastro y mi hermana. Ok, luego de habernos mudado, nos habíamos mudado a una casa de 2 pisos, preciosa, con unas habitaciones, con 3 habitaciones arriba, una habitación abajo, el baño, la cocina, la sala, un pórtico, un balcón, un jardín precioso y atrás con una quebrada, con ese sonido del agua corriendo, con unos bambús que tapaban el sol. Era una casa de sueño y todavía existe la casa. El problema es que nos mudamos de esa casa porque a mi madre, mi padrastro y mi hermana, junto a varios familiares y varios amigos de mi madre y varios compañeros de mi padre, bueno, de mi padrastro, los asustaron en esa casa. Se escuchaban pasos, se escuchaban risas, se escuchaban cómo saltaban. Una vez mi madre, yo y mi hermana estábamos muy de noche, tal vez a las 9:00 de la noche, viendo una película y yo me quedé dormido en la sala. Sin ningún problema, mi madre me sube porque las habitaciones están arriba, la habitación de abajo no se ocupa. Solamente lo ocupaba un pequeño mueble de abierto que simplemente lo usábamos para poner libros. Pero bueno, mi habitación estaba arriba, a la par de las escaleras. En ese momento, cuando mi madre bajaba y se ponía a ver de nuevo la película junto con mi hermana, simplemente ella escuchaba pasos, pero no pasos comunes, sino simplemente que corrían el segundo piso y no había ninguna baranda para decir, ok, Giancarlo, sí, es sonámbulo, pero no había una baranda para decir, ok, ahí está Giancarlo arriba caminando, pero al menos está la baranda o la cerca para que no se caiga por las escaleras. Aquí sé que mi madre sube corriendo y abre la puerta de mi habitación y me ve en mi cama tranquilamente, eh, durmiendo. Igualmente baja y vuelve a suceder los pasos aún más fuertes y vuelve a subir corriendo y yo sigo roncando. Ya mi madre se queda extrañada, baja muy tranquilamente. Y perdón por el silencio, pero llega a ser un momento de terror que mi madre no reprodujo de nuevo la película. Se quedó esperando a ver cuando se escuchaban de nuevo los sonidos. Y cuando estaba dispuesta a volverle a poner play, cuando creía de que ya no iba a sonar más, se escucharon que saltaron en el segundo piso. El segundo piso era de madera, el primero era de cerámica.
saltaron en el segundo piso y se fueron corriendo a la habitación de mi madre. Mi madre subió corriendo y aún así abrió la puerta de mi habitación. Me veía ahí dormido, pero los pasos se escuchaban en la habitación de mi madre. Aquí sí que ella valientemente, más bien no sé cómo lo hizo, pero valientemente fue a la habitación de ella. Y fue cuando la puerta del balcón que estaba en la habitación de mi madre se cerró de golpe y en el balcón aún se escuchaban los saltos. Mi madre no pudo abrir esa puerta. Simplemente me despertó, agarró a mi hermana. Yo estaba confundido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos vamos a la casa de nuestra abuela? Simplemente nos fuimos de esa casa esa noche. Igualmente a mi padrastro lo habían asustado varias veces en el momento bueno, él trabajaba de noche, en el momento en el que él se quedaba solo porque yo estaba en la escuela, mi hermana igualmente estaba en la escuela, mi madre trabajando. Él estaba totalmente solo y simplemente una vez lo aruñaron. Le aruñaron toda la espalda, hasta le hablaron al oído. Él sintió un escalofrío, pero enorme en ese momento. Se levantó sudando, no sabía cómo. Sentía un frío inmenso, pero estaba sudando. Aquí sí que lo que hizo fue agarrar las cosas del trabajo, agarró la moto de él y simplemente se fue a la casa de mi abuela igualmente, que estaban como a 1 kilómetro de distancia, lo suficiente para no ver esa casa. Dice mi hermana y mi madre y mi padrastro que antes de irnos, como una semana antes, habían dos manos enormes, enormes, más o menos de unos 30 centímetros cada una. Estoy hablando de largos, de la palma hasta la punta del dedo más largo, 30 centímetros. Si que creen que eso no es mucho, pues agarren una regla y mídanse en su propia mano. O si creen que tienen la mano pequeña, intenten medir una mano de, de su familiar, el que sea el más grande o el que vean que tenga la mano más grande y verán la diferencia que es. Son 30 centímetros. No suena mucho, pero es demasiado. Yo, dentro de la última semana que estuvimos ahí, yo entraba muy fácilmente al cuarto y nunca vi las manos. Nunca las vi. Nunca me asustaron. Nunca pasó absolutamente nada. Y pues nos mudamos. Dado a aclarar de que también esta casa tenía cruces de paja por todo lado. Todas las ventanas, todas las puertas tenían cruces de paja por todo lado. Cada habitación, cada ventana, todo tenía cruces. No sabíamos por qué, igualmente nunca las quitamos, pero al parecer nunca funcionaron. Y actualmente quiero decir de que me encantaría volver a ir a esa casa, quedarme una noche o al menos quedarme una semana para saber qué es lo que se siente ser asustado. A lo largo de mi vida, dentro de los 24 años que llevo de vida, no me han asustado ni una sola vez y llevo fascinado con lo paranormal desde que soy pequeño. Siempre me encantaron ese tema de los fantasmas, de esto y aquello y todo lo demás. Los programas de fantasmas, veía escalofríos por la televisión. No sé si lo conocen, igualmente bueno, es un programa para niños, entre comillas, de live action, que está inspirado en lo que llega a ser el libro de... ¿Cómo es que se llama este autor? Se me fue. Bueno, igualmente se hizo una película sobre esta película, Escalofríos. Búsquenla. Eh, no recuerdo el nombre del autor ahorita, pero sí sé que en inglés se llama Ghostbusters. Igualmente lo más seguro es que se los deje en la descripción. Pero bueno,
con respecto a ello, nos mudamos, pasaron los años, en mi adolescencia, ya estando en el colegio, conocí a una chica muy preciosa, hermosa, con el cabello rojo. Eh, Dado a aclarar de que no era natural, era teñido, pero actualmente igualmente sigue con una piel totalmente clara. Es una piel prácticamente como ver, no sé, es como ver la luna. O sea, es una piel tan blanca que te queda hipnotizado. Lastimosamente no tiene los ojos de colores, pero es más que suficiente con esos ojos color café claros que te ven directamente. Es más que suficiente para enamorarte, pero bueno. Me hice novio de esa chica porque también por alguna razón yo le gustaba, o sea, siendo lo feo que yo soy. Eh, bueno, en lo personal actualmente no me considero feo, pero en aquellos momentos sí, aparte de que tenía ya cierto problema con un trastorno que traía desde los 12 años. Más o menos creo que era el año pasado antes de que me entrara al colegio, llamado tricotilomanía. Si no lo conocen, igualmente se los dejo en la descripción para que vayan a verlo. De hecho, les dejaré un enlace para que vean de lo que trata la tricotilomanía, que actualmente la tengo, pero ya por dicha se me está controlando, o al menos tengo la fuerza de voluntad para decir no, pare de arrancarse el cabello. Bueno, conocí a esta chica y pasó todo muy bonito, varios meses. A ella también le gustaban las cosas ocultas y ciertas cosillas. Tal vez sea por eso de que al final yo le llamé la atención, porque era el único gótico en todo lado. Y, y igualmente, o sea, los meses pasaron sin ningún problema. Eh, Le di a conocer a unos amigos a mi novia en ese momento, que era ella. No voy a decir nombres con respecto a ello para mantener la identidad de ella. Simplemente, em, bueno, dejarla ahí. No quiero tener ningún problema con ella, ni tampoco nada legal, ni que pueda pasar a ciertos abogados y esto y aquello, porque, bueno, ya entenderán por qué. Al tiempo de que yo les diera a conocer a mis amigos, entre comillas, a mi novia en ese momento, nosotros teníamos un lugar especial en el colegio. Había una cierta parte de las aulas de francés, un pequeño bosque, y nosotros nos podíamos escapar por ahí, o al menos habían algunos alumnos que se escapaban por ahí, y nosotros dos éramos uno de esos alumnos, o al menos uno de los grupos de esos alumnos. Nosotros salíamos muy frecuentemente, faltábamos a muchas clases, pasábamos mucho juntos, y en una que fuimos con un amigo, la amiga de mi novia simplemente me distrajo un día, se puso a hablar conmigo y bla, 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 bla. Y yo me quedo como, ¿por qué se habrán quedado esos dos ahí solos? Cuando me doy cuenta y simplemente ignoro a la amiga de mi novia y la veo besándose con mi amigo. Y me quedo como, ¿qué? O sea, ¿qué? Ok. Em, Vengo y causo mi expulsión del propio colegio. Aquí sé que no la tuve que ver más con respecto a eso. Estuvimos hablando por meses, de meses, de meses. Yo creo que más que todo años. Porque eso fue más o menos unos 6 años de hacernos novios. Y estuvimos 5 años hablando totalmente seguidos, sin perder contacto uno del otro. Pero en realidad nunca terminamos formalmente. Simplemente nos distanciamos y había veces en las que sí, en las que no. Hubo en una ocasión en la que ella tuvo un novio.
sin que era, sin haberme dicho, porque supuestamente yo creía que yo era el novio de ella en ese momento, de que todavía éramos novios, aún así después de lo que había pasado con mi amigo, entre comillas, como vuelvo a repetir. Eh, yo creía que todavía éramos novios cuando me dijo de que tenía novio, de esto y aquello, y bla, 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 y yo me quedé como, ¿qué? ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¿Qué? A lo largo del tiempo, cuando todo bueno, estaba más enredado, más o menos a mis 16 años, ella con 14, llegó a mi casa sin ningún problema y pues pasó lo que tenía que pasar, o sea, simplemente tuvimos un tiempo de acto sexual, cosa de que sí, fue nuestra primera vez y esto y lo demás y bla, 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 bla. Luego de ese día que prácticamente no voy a dar muchos detalles porque es algo muy personal. A lo largo de ese día, ya cuando la quería ir a dejar a la casa, me dijo él que no. Y pues está bien, simplemente la dejé en la parada de los buses, se montó en el bus y se fue. Perdí contacto con ella, más o menos a unos meses. Luego me volvió a hablar, estaba súper extraña y todo. Cuando pasó, yo ya teniendo 17 años, tuve un cambio muy, muy radical en el que podía decir de que mi cierta forma de vestirme, porque tal vez a los 13, 14 años, en el momento en el que yo estaba en el colegio, cuando la conocí a ella, tenía mis botas con hebillas, tenía mi pantalón, mi gabardina, tenía esto, me pintaba los ojos. Lo único que no tenía era el cabello largo, o sea, por favor, era prácticamente la típica vestimenta de un gótico. Em, de un gótico, entre comillas. Ni siquiera buscaba una identidad como gótico, sino simplemente me vestía como lo veía por internet, con botas, con hebillas, con pantalones, con cadenas, con una camisa de vestir negra, una gabardina negra, con los ojos pintados, las uñas pintadas. Y como el cabello no lo tenía tan largo, pues simplemente me puse una gorra para atrás. Algo súper ilógico, pero em, ah, simplemente lo dejé pasar. A lo largo de los años, ella me volvió a hablar, se puso a volver a estudiar junto conmigo en un instituto nocturno. Y con respecto a los años, pues yo comencé a trabajar. Desgraciadamente mi trabajo no me impedía poder seguir estudiando, a que sí que yo seguía más o menos apoyándola, al menos moralmente, hasta tal punto en el que ella me dijo de que necesitaba cierta plata y esto y aquello, no recuerdo para qué exactamente, pero yo la comencé a ayudar monetariamente, bueno, económicamente, a tal punto en el que me quedaba sin dinero. Tenía 18 años, era mi primer trabajo, ganaba dentro de los tal vez $240, apenas me gastaba como, no sé, tal vez unos $75 con respecto a ciertas cosas que tenía que estar pagando. Por ejemplo, el alquiler, ayudar a mi madre, a ayudar a mi padrastro, al alquiler, a la luz, a los recibos, a ciertas cosas. Y me sobraba un montón de plata, me sobraba como ciento y pico de dólares, para generalizar, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica no usamos los dólares. Pero dentro de todo eso, digamos de que tal vez redondeando unos $130, yo le daba tal vez unos 120 y yo me quedaba con absolutamente nada porque ella me decía de que esto y aquello y bla, 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 bla. Y yo de idiota ahí enamorado todavía, simplemente le daba toda la plata, intentando volverla a conquistar porque estaba muy apartada de mí, intentando
que ella fuera mi novia de nuevo. Aunque todavía no habíamos roto formalmente en decir de que hemos terminado o algo por el estilo. No, no. Simplemente era algo de la nada. Me dijo, pues listo. Y yo me quedé como, está bien, no hay ningún problema. Por otro lado, a lo largo también de que pasaron los meses, hubo un día, ese día sí lo recuerdo muy bien, yo estaba tranquilamente, yo ya no le daba dinero. Le había dicho de que ya no podía, mis deudas se acumulaban mucho, tenía que gastar cierta parte del dinero y no podía darle más. Aquí sí que ella se terminó enfadando y esto y aquello, a tal día en el que comencé a mentirle. Y simplemente le decía de que no, de que no, de que no. O sea, por favor, era mi dinero, yo me lo estaba ganando con mi esfuerzo. O sea, trabajaba de día, de tarde y de noche. Y aún así, o sea, ella me estaba quitando el dinero y yo de ahí de idiota dándoselo. Ese es el colmo. No me lo estaba quitando, yo se lo estaba dando, mejor dicho. El problema es que un día yo le dije a mi padrastro, luego de que me habían pagado, le dije, Alan, vamos a comprar un cantonés, yo invito. Y de una vez, igualmente, lo invito a unas cervezas para que se tome. Yo me tomo una coca porque yo no soy de tomar cerveza. Yo más que todo lo que tomo son licores. Pero tampoco no estaba muy acostumbrado a ello. Ahorita sí, pero tampoco no en esos tiempos. Cuando ya veníamos de camino, bueno, en el bar, Hillary me había puesto un mensaje, mierda, ya dije el nombre. Bueno, la verdad es que ya me vale mierda. Pues me puso un mensaje diciéndome de que ya no quería saber nada más de mí, de que la verdad es que me tenía miedo de esto y aquello, de que no sabía qué podía hacer si yo me enojaba o esto y bla 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 bla. Y todo lo demás, y eso es como, ¿pero por qué me tiene miedo o qué? O sea, yo tampoco no soy para hacerle daño a nadie, o sea, por favor, soy pacifista. He sufrido mucho y aún así ni siquiera me he peleado ni una sola vez en toda mi vida, no me he golpeado ni una sola vez, bueno, golpeado sí, o sea, accidentado, pero golpeado de golpes, de pelear con alguien más, no, no. Nunca en mi vida lo he hecho y creo que nunca lo voy a hacer porque actualmente si alguien me insulta, la verdad es que ni me interesa. O sea, simplemente si me dicen, hemos esto y aquello y bla 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 bla, aún sabiendo lo ignorantes que son y creyendo que simplemente por vestirme de negro ya soy emo. Cuando ni siquiera soy parte de la cultura de los emos. No, pero bueno, en ese momento simplemente me dijo de que tenía miedo de esto y aquello y bla 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 bla. Hasta tal punto en el que el último mensaje me dijo, ¿sabes qué, Jan? Eres un hipócrita. Cuando vi ese mensaje, vengo yo y le digo, se me había olvidado comentarles. Pero bueno, ahorita se los digo, ya que por medio del mensaje tal vez pueda rebobinar. Y bueno, yo le había contestado, mira Hillary, yo, estos 5 años que llevamos hablando, estos 5 años que llevamos en conocernos, desde un principio yo te amé. Me caíste muy bien y traté de respetarte lo más que pude. Primero que todo, ¿quién fue la que se besó con un amigo mío? Segundo, ¿quién fue la que quedó embarazada? Y ni siquiera fue conmigo. Conmigo te cuidaste. ¿Por qué? Porque yo te dije, yo tenía, yo tenía mi protección y aún así me la puse y tú estabas, no. Perdón, pero así no.
Segundo, te acostaste con un amigo cuando estábamos estudiando juntos, cuando yo me estaba matando y te estaba dando el dinero para que pudieras ayudarte económicamente. Tercero, te di un montón de cosas simplemente por recibir un poco de amor tuyo y tú ni siquiera lo hiciste. Y una vez por lástima, porque eso me diste a entender, de que una vez saliendo de ese mismo instituto nocturno, me viste una cara de tristeza tan enorme, de que me besaste en los labios. Y simplemente mi rostro cambió. De tristeza a alegría, primero a sorpresa y luego a alegría. Pero cuando me lo dijiste por mensajes, ese beso fue por lástima más que todo que por amor. Luego de todo lo que hiciste, y yo que siempre pensé en ti, siempre luché por ti, aún así aunque tuvieras un novio por aparte, siempre estaba pensando, no, yo tengo a mi novia, tengo a mi novia. Durante 5 largos años. ¿Y crees que yo soy el hipócrita? Bloqueado. Me bloqueó. Así de la nada. Me terminó bloqueando y pues... Bueno, la vida sigue, ¿no? En Facebook igualmente me había bloqueado. En WhatsApp. Principalmente fue en WhatsApp en la que se dio la discusión. Ya en ese momento sí ya existía. Era el 2019, creo. Sí, 2019. 2019 o 2018. Bueno, ya existía WhatsApp. Me bloqueó por todo lado. Por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por Messenger, por Instagram, por todo lado. Ni siquiera recuerdo si Instagram estaba vigente en aquellos tiempos, pero bueno. Y con respecto a los años, fui mejorando poco a poco, intenté superarla. Desgraciadamente ese mismo año que ella me dijo eso, perdí mi trabajo. Me quedé en la casa de mi padrastro. Mi padrastro se enojaba mucho de que me veía solamente jugando, pero él no veía de que yo pasaba todo el día intentando buscar trabajo y en la noche simplemente llegaba cansado para llegar a comer algo y intentar desestresarme con un videojuego. Y él decía, no, es que usted solamente pasa con el celular ahí, con ese videojuego y esto y aquello. Y me quitó el wifi y esto, y al final simplemente lo que dijo, no, yo no voy a estar manteniendo a un parásito. ¿A que sí que ahí vengo yo? Pues está bien. Si no quiere mantenerme, pues me largo. Agarré mis cosas y pasé 2 días y 2 noches en la calle, con frío, con hambre, hasta cuando se me ocurrió ir a la casa de mi padre. No lo había visto hace años, pero me fui a la casa de mi padre y estuve ahí un tiempo. Con respecto a todo, en la casa de mi padre fue un infierno porque él tiene una novia de la misma edad de mi hermana, que es 2 años mayor que yo. Y eso que mi padre me lleva 24 años de diferencia. Pues esta mujer son solamente gritos y gritos y gritos y gritos, a tal punto en el que uno se termina estresando. Ya llevaba menos de un año, iba medio año más o menos, y ya estaba harto, pero harto de estarle escuchando todos los días, pegar gritos. Y solamente pegar gritos.
Yo ya no podía, ya mi cabeza no aguantaba, me dolía la cabeza, me dolían los ojos. Me sentía impotente por simplemente el hecho de no conseguir un trabajo y simplemente no agarrar mis cosas y largarme a vivir solo. Pero no podía. No tenía trabajo, no tenía ningún ingreso, no tenía absolutamente nada en la cual respaldarme en decir, bueno, nos vamos. Pero no, simplemente no podía, tuve que aguantarme. El 31 de diciembre del 2020, mi padrastro, bueno, no, mi papá, en Año Nuevo fui con mi madre a pasar el Año Nuevo con ella, porque en Navidad lo había pasado con él. Y yo me quedé como, ok, está justo, paso Navidad con mi padre y paso Navidad con mi madre. El problema es que mi padre el 31 de diciembre del 2020, lo vuelvo a repetir porque creo que nunca se me va a olvidar, ese día él mismo me lo dijo por teléfono, no cara a cara, pero por teléfono, que si no volvía dentro de media hora, me echaba de la casa. Y yo me quedé como, pues yo lo siento, pero bueno, luego de que me mandara ese mensaje, mi tía se enfadó y me dijo, Giancarlo, váyase de ahí y véngase aquí al menos un rato mientras que consigue trabajo. Spoiler, no conseguí trabajo en la casa de mi tía. Se hizo un despelote, en otras palabras, se hizo una pelea por medio de mensajes, lo típico de ahora. De que esto y aquello y bla 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 bla, y mi madre y mi tía y esta muchacha de mi padre también se unió a la pelea y todo lo demás, y la verdad fue un enredo, pero enorme. Ok, en el 2020 estaba viviendo en enero, ya se estaban dando los rumores de la pandemia solamente en China. Y que estaba pasando a los países más recientes, en lo que era tal vez Corea, la India, Tailandia, dentro de esos países, a tal punto en el que mi padrastro me dijo, Giancarlo, ya agarre sus cosas que se viene otra vez conmigo y esto y aquello, y llegó la pandemia. Muchos desempleados, muchos muertos. Desgraciadamente no había trabajo, la pandemia lo llegó a arruinar todo y yo estaba sin trabajo y mi padrastro me obligaba literalmente a ir a buscar trabajo cuando ni siquiera había. La tasa de desempleo aquí en Costa Rica incrementó, creo que fue un 20%. Fue demasiado lo que incrementó. A tal punto en el que para casi del 2020 al 2021, estuve trabajando trabajando no. Estuve en la casa de mi padre y luego, bueno, de mi padrastro y luego me pasé a la casa de mi padre de nuevo a estar un tiempo ahí para antes de Navidad. Mi bisabuelo tenía una casa totalmente desocupada y mi bisabuela había fallecido en noviembre, 2 días después de mi cumpleaños. Y pues me dijo de que para que no se sintiera él tan solo, que me viniera a vivir ahí. Pues perfecto, o sea, tenía casa sin ningún problema, no tenía que pagar alquiler, ni esto, ni aquello, aquí sí que pues está bien. Uy, uy, uy. Perdonen el bostezo, pero son las 3:30 de la mañana, perdón. Y estoy en el trabajo haciendo esta redactación de mi vida.
Pero bueno, con respecto a eso, un día, estando en la casa de ahora, en la que no tengo que estar pagando, bueno, no en la de ahorita, sino en la de la historia. No tenía que estar pagando alquiler ni nada. Y viene mi madre y me dice, Jan, ¿usted cree que me puedas cuidar a sus hermanos? Que actualmente mis hermanitos son pequeños. El mayor tiene creo que 9 años, su 8, y el otro 7 o 6, no sé exactamente. Ya ni siquiera sé qué edad tienen. Hace tanto tiempo que no los veo que ni siquiera sé qué edad tienen. Pero fuera de eso, pues ese mismo día me llaman y me dicen, eh, buenas, con Giancarlo, sí, quería saber que si se puede presentar mañana para hacerle una entrevista de trabajo y esto y aquello, para ver si se le puede hacer la contratación directamente junto con el contrato para que lo pueda firmar. Y eso es como, pues, perfecto, porque ya la entrevista ya la había tenido, pero querían hacerme otra entrevista para la contratación. Pues perfecto, sin ningún problema. Fui y todo, claro, pidiendo plata porque no tenía ni un 5. A tal punto en el que, uy, luego de casi 2 años de estar trabajando para esta empresa, aquí estoy actualmente, trabajando de noche, son las 3:32. Me he podido superar, cosa de que el año pasado, no, fue este año. Este año más o menos como que, no, el año pasado, sí, el año pasado. Tuve una novia por internet, cosa de que me había dicho de que era de Nicaragua, de que teníamos planeado irnos a ver a fin de año y esto y aquello y tener preparado todo para año nuevo. Y pues, sorpresa, uy, una mentira más y esto me terminó rompiendo el corazón, terminé muy deprimido, a tal punto en el que reaccioné hasta con un trastorno de personalidad porque me hice pasar por ella a mí mismo. O sea, solamente imagínense hacerse una cuenta de Facebook totalmente nueva y enviarse mensajes como si ella te los estuviera enviando a tu propio Facebook para sentir esa calidez, esa sensación de simplemente, ahora que lo pienso, es simplemente ilógico. No sé qué pensar, la verdad. O sea, ¿qué me pasaba por la cabeza cuando hice eso? Eh, un amigo me dijo, Giancarlo, usted no está bien, vaya a un psicólogo, vaya a un doctor y esto y aquello. Me recetaron antidepresivos, muchas pastillas, estuve tomando antipsicóticos, antidepresivos, estuve tomando sedantes y esto y aquello, un montón de pastillas por meses, hasta tal punto en el que literal, desde que terminé esa medicación, como por ahí de abril de este año del 2022, mi vida cambió por completo. Actualmente estoy feliz, no tengo que depender de nadie. Y si les soy sincero y perdón por lo que voy a decir, pero odio tanto a las mujeres como a los hombres. Y no solamente por cómo son la humanidad, sino simplemente por ciertas maneras que me han hecho ver los errores que ellos cometen. Y igualmente yo cometo errores, soy consciente de ello, pero me parece realmente estúpido ver que digan, ay, hice esto, pero no me voy a disculpar, ¿para qué? No, así no es la vida. La persona que estás perjudicando está siendo severamente dañada.
Y no solamente sentimentalmente, sino emocionalmente y tal vez mentalmente, tal y como me estaba pasando a mí. Mi tricotilomanía en ese tiempo, antes de los antidepresivos, era horrible. No tenía ni un solo cabello o sea, sí tenía cabello, pero tenía huecos enormes en la cabeza, a tal punto en el que me daba vergüenza salir. Y salía simplemente con una gorra, con un gorro, un sombrero encima de la cabeza para poder ir a trabajar. Aquí en el trabajo pasaba todo el tiempo con gorra. Y pues aquí estamos. Feliz, contento de la vida. Pude cumplir uno de mis sueños, que es vivir solo. Pude ahorrar, pude mudarme, pude tener mi propia vida. Me siento feliz. No tengo que depender de nadie. No dependo tampoco sexualmente de mis sentimientos ni de nada. Si le soy sincero, o sea, la primera vez que tuve sexo y la única vez que tuve sexo fue con Hillary. Y fue cuando tenía los 16 años. Y la verdad es que luego de tanto tiempo, puedo decir que realmente no me interesa el sexo. Llega a tal punto en el que creo que soy asexual. Porque esa noche, bueno, esa tarde, yo no sentí absolutamente nada. Sentí, es cierto, se me iba el aliento por estarme moviendo y esto y aquello, simplemente por cardio. Pero algo placenteramente satisfactorio, no sentí absolutamente nada. Y pues, como dije, aquí estamos. 18 de septiembre del 2022. Cumplo 24 años en menos de 2 meses. Y aquí estoy dejando un recordatorio. Tal vez para alguien que se tome el tiempo o de que no tenga nada, absolutamente nada que hacer, al llegar a este minuto que prácticamente ya es 1 hora grabando, o más de 1 hora grabando. Pero bueno, te agradezco mucho que llegaras hasta acá, de que escucharas al menos un pequeño resumen de mi vida, porque me salté muchas cosas. Y pues aquí estamos. Seguiré haciendo videos así, más que todo en este canal. Si preguntan por qué digo en este canal, es porque tengo otro, pero la verdad es que ese no es como que uy, qué emocionante, es solamente gameplays y esto y aquello. Y la verdad no siento, cómo decirlo, tal vez un futuro prometedor en ese canal, sino simplemente enfocarme en lo que me gusta. No quiero hacer las cosas por obligación, por decir, ok, tengo que sacar un gameplay cada semana y esto y aquello para que Riot me ponga como creador de contenido oficial de Wild Rift y esto y aquello y bla 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 bla. No, prefiero hacer algo que a mí me guste, que simplemente diga, bueno, uno más. Uno más del montón de los que ya tenga con el tiempo. Aquí estamos. Ya perdón por alargarme demasiado. Y espero que les haya gustado el video. Eso sería todo. Y que pasen buenas noches.